Hola a todos, ¿cómo están? Les habla Fabricio de Novus Trading Academy, aquí con un nuevo video de la serie ATAS desde cero. En este décimo tutorial sobre la plataforma de trading ATAS, les voy a estar mostrando el menú Visual Settings o ajustes visuales. Vamos a ver las diferentes opciones que podremos encontrar en dicho menú y qué posibilidades nos ofrece para personalizar diferentes apartados visuales de nuestro gráfico. Como pueden ver en este momento ya tenemos en pantalla un gráfico del futuro del mini SP500 vencimiento diciembre 2020. Para abrir el menú Visual Settings o ajustes visuales, inicialmente debemos hacer clic en el botón Settings, situado en el menú superior derecho que está incluido encima del gráfico. Una vez allí, debemos ir a la pestaña Visual Settings, que por defecto es la que se abre cuando ingresamos en este menú. Vamos a ver que aquí se organizan las diferentes opciones en 8 grupos: Main, Grid, Axis, Candles, Bars, Line Chart Parameters, Session Time y Other. Veremos a continuación los diferentes parámetros que componen cada uno de estos bloques y qué posibilidades nos ofrecen. En primer lugar, encontraremos el grupo Main. Aquí tendremos diferentes ajustes relacionados con el aspecto de los componentes más básicos de nuestro gráfico. El campo Background nos permite modificar el color de fondo del gráfico, haciendo clic en el selector y eligiendo cualquier tonalidad que sea de nuestro agrado. El siguiente campo, Crosshair, cuenta con 3 opciones diferentes para personalizar nuestro cursor cuando se encuentra en el modo Crosshair o punto de mira. Y yo cierro este menú, pueden ver ahí el cursor en el formato de Crosshair, y si vuelvo al menú, en esta opción podré modificar tanto el color como el estilo de línea y hasta su ancho. Cierro nuevamente y, como pueden apreciar, se ha modificado el aspecto del cursor en el formato de punto de mira. El siguiente campo que vamos a tener en ese menú se llama OHLC Color. Si vamos al gráfico, podremos ver aquí que si nos posicionamos en cualquier parte del chart, aparece una leyenda en la parte superior izquierda, debajo del menú, donde se nos está informando la fecha, la hora, el open, o sea, el precio de apertura, high, máximo, low, mínimo y close, precio de cierre, así como el volumen de la vela correspondiente en la que nos estemos situando. Si volvemos al menú, podremos ver que en el campo OHLC Color, que les mencionaba anteriormente, podremos modificar el color de la leyenda que aparecía en este sector. Elijo cualquier color, vuelvo al gráfico y, como pueden apreciar, se ha modificado el color de la leyenda. Por otro lado, yo ya tengo instalado en este gráfico un indicador, que en este caso es el indicador de delta, como correctamente lo señala aquí. El color de este texto puede ser modificado si vamos al menú y hacemos clic en el campo Indicator Labels Color. Aquí puedo elegir nuevamente cualquier color que sea de mi agrado para modificar el color de esta leyenda. Seguidamente tendremos el campo Price Line, que cuenta con las mismas 3 opciones que tenía el campo Crosshair. Aquí podremos modificar color, estilo de línea y amplitud de la línea que nos indica el precio actual. También podremos extender la línea del precio a lo largo de todo el gráfico si habilitamos la opción correspondiente en el campo Extend Price Line. Hago clic ahí y elijo cualquier color en el selector. Como pueden apreciar, se ha modificado la línea que me está señalando el precio actual. Vamos al siguiente bloque.
Las opciones incluidas dentro del grupo Grid hacen referencia básicamente a las posibilidades de personalizar la cuadrícula que aparece detrás de nuestro chart. En el primer campo, Grid Style, podremos ajustar el color, el estilo de línea y la amplitud de las mismas. Por ejemplo, yo modifico aquí, pueden ver cómo se modifica el color de la cuadrícula. En los campos Custom Horizontal Grid Step y Custom Vertical Grid Step, podremos regular el espaciado que existe entre cada línea de la cuadrícula. Si dejan este valor en 0, como viene por defecto, la cuadrícula se verá con este aspecto, pero si eligen modificarlo, como pueden ver, cambia el tamaño de la cuadrícula. Por el contrario, si no desean ver la cuadrícula, pueden eliminarla deshabilitando los campos Show Horizontal Grid y Show Vertical Grid. Al eliminar estas dos opciones, no tendremos la cuadrícula de fondo. Finalmente, el último campo, llamado New Session Line Style, nos permite personalizar la línea vertical que nos va a indicar el cambio de día, pudiendo ajustar aquí color, estilo de línea y ancho de la misma. Si cierro este menú, voy un poco más atrás, puedo ver una línea vertical que me está marcando el comienzo de una nueva jornada de trading. Vuelvo al menú y en este campo puedo modificar el color de esa línea, el estilo de esa línea y su amplitud. Bien, vamos ahora al tercer grupo denominado Axis, que nos permitirá personalizar los ejes de nuestro gráfico. En el campo Axis Background Color podremos modificar el color de fondo de los ejes. Seleccionamos cualquier tonalidad en el selector y los ejes han sido modificados. Voy a volver al color anterior y vamos al siguiente campo denominado Axis Text Color, que nos va a permitir cambiar el color de texto de los ejes, haciendo clic nuevamente en cualquier color en el selector. También es posible modificar el tamaño de letra de los ejes en el campo Axis Font Size. Si yo modifico de valor, puedo ajustar el tamaño de letra de los diferentes ejes. El campo Current Price Background nos permite cambiar el color de fondo de la etiqueta que nos señala el precio, mientras que en el campo Current Price Foreground nos permite modificar el color de texto de la misma. A modo de ejemplo, vamos a modificar el color de fondo y el color del texto. Y ahí ya tenemos la etiqueta del precio modificada. En el campo Time Format podremos elegir el formato en el cual queremos visualizar el eje del tiempo. Yo recomiendo que por defecto lo dejen en auto, pero aquí pueden ver diferentes opciones para modificar el formato del eje del tiempo. Finalmente, el último campo, Hide Price Axis, nos permite ocultar el eje del precio si así lo deseamos. Vamos entonces al cuarto grupo de opciones, denominado Candles. Aquí veremos algunas opciones destinadas a poder personalizar el aspecto de las velas en este tipo de gráficos. Allí podremos modificar tanto el color de las velas alcistas en el campo Up Candle Color, como el color de las velas bajistas en el campo Down Candle Color. También podremos elegir si queremos que el cuerpo de las velas tenga un borde o no en la opción
Draw Candle Border. Si yo deshabilito esta opción, ven que los bordes del cuerpo de las velas ya no aparecen. Si vuelvo a habilitar la opción, las velas aparecen con un cuerpo. También podremos ver cómo modificar el color de este borde y el ancho de ese mismo borde. Por ejemplo, haciendo clic en el selector en el campo Candles Border, puedo modificar el color del borde y si quiero aumentar o reducir el ancho de ese borde, en el último campo puedo hacerlo modificando ese valor. El quinto grupo de opciones, llamado Bars, nos permite personalizar el aspecto de las barras en un gráfico de ese tipo. Para esto voy a cerrar el menú, vamos a ir a seleccionar un gráfico de barras y hacer un poco de zoom para poder visualizar mejor las modificaciones que vamos a efectuar. Volvamos al grupo Bars y ahí podremos en primer lugar modificar el grosor de las barras utilizando el campo Bar Width. Puedo aumentar y reducir el grosor de las barras del gráfico. Al igual que vimos anteriormente para las velas, también podremos modificar tanto el color de las barras alcistas en el campo Up Bar Color, como el color de las barras bajistas en el campo Down Bar Color. Incluso podremos modificar el color de aquellas barras que sean doji en el campo Doji Color. Si yo cierro y modifico el zoom, pueden ver que las barras tienen un color diferente al que tenían inicialmente. Volviendo al menú y al grupo Bars, también podremos elegir si queremos ver o no el precio de apertura y de cierre. Si deshabilitamos el campo Show Open, el precio de apertura ya no se mostrará en las barras, y si desactivamos el campo Show Close, desaparecerá el precio de cierre y las barras únicamente nos estarán mostrando el máximo y el mínimo para el periodo de tiempo correspondiente. El sexto grupo, Line Chart Parameters, es muy básico y lo único que nos permite es ajustar el color, el estilo de línea y el ancho de un gráfico de líneas. Voy a cerrar el menú, voy a abrir un gráfico de línea y si vuelvo al menú Visual Settings, ahí podrán ver que si modifico cualquiera de estas opciones, el gráfico se actualiza en función de lo que yo estoy indicando. Veamos ahora el penúltimo grupo, llamado Session Time, que nos permite definir una sesión de trading personalizada. Esta función es de utilidad, por ejemplo, si queremos visualizar únicamente la sesión RTH de un instrumento. Para esto deberíamos habilitar el campo Custom Session Time, establecer la hora de apertura en el campo Session Begin y la hora de cierre en el campo Session End. A modo de ejemplo, voy a establecer una sesión para lo que tiene que ver con el SP500. Voy a indicar una apertura a las 10:30 y un cierre a las 17:15. Como pueden apreciar, el gráfico se ha actualizado para mostrarme únicamente el movimiento del precio en la sesión que yo le estoy definiendo. Si desactivo el campo Custom Session Time, vuelvo a ver toda la jornada completa. Finalmente, veamos las opciones incluidas dentro del grupo Other. Para esto, voy a cerrar el menú, voy a volver a otro estilo de gráficos, por ejemplo un gráfico de clusters.
Voy a modificar el zoom y volvamos al menú para ver el último grupo. El primer campo, Crosshair Border Mode, nos permite agregar una línea adicional a nuestro punto de mira para seleccionar mejor un clúster. Yo cierro el menú y me posiciono sobre cualquier clúster. Pueden ver que solamente tengo una línea que se apoya en el punto donde yo me estoy situando. Si queremos modificar esto, podemos en este campo establecer Crosshair Border Mode. Cierro y ahora tengo dos líneas que me permiten seleccionar un clúster completamente. Volviendo al menú, el siguiente campo, Indicators Values on Mouse Over, nos permite indicar si queremos ver o no el valor de un indicador al pasar el mouse sobre el mismo. Voy a cerrar el menú, me voy a posicionar sobre el delta y como pueden apreciar se me muestra el valor correspondiente. Si vuelvo al menú y esta opción la desactivo, ya no podré ver esa información al posicionarme sobre cualquier indicador. Volvemos nuevamente y veamos ahora la tercera opción, que es bastante particular y se llama Auto Transform Candles to Clusters. Esta opción nos va a permitir cambiar rápidamente entre un gráfico de clusters y uno de velas al modificar el zoom con el que estamos visualizando la información. Si tenemos esta opción activada, al aumentar o disminuir el grado de zoom, podremos pasar rápidamente de un gráfico de clusters a uno de velas y viceversa. Para esto voy a cerrar el menú y si nos posicionamos sobre el eje del tiempo, mantenemos presionado el botón principal del mouse y arrastramos hacia la izquierda o la derecha, podremos ver que el gráfico se transforma. En este caso, en un gráfico de barras, pero también lo puedo seleccionar aquí, Candles, y al aumentar o disminuir el zoom, puedo pasar de velas a clusters. Si vuelvo al menú, vamos nuevamente a esta opción y la deshabilito. Ahora, cuando yo haga zoom, no podremos hacer esa modificación que veíamos anteriormente. Ven que el gráfico no cambia automáticamente a un gráfico de velas ni de barras, sino que intenta mantener la estructura de un gráfico de clusters. Si volvemos al menú, para ver la siguiente opción, encontraremos el campo Candles with to Auto Transform. Aquí podremos establecer un valor para indicar cuando queremos que se cambie automáticamente de velas a clusters y viceversa. Voy a habilitar nuevamente esta opción y si en vez de 20 yo aquí coloco 30, van a ver que el ancho que necesitaré para que se transforme puede ser mayor o menor. Es decir, el zoom que voy a tener que hacer para que se transforme puede ser ajustado. Volvamos al menú y veamos los próximos campos: Auto Transform Horizontal Lines y Vertical Lines. El primero de ellos, el campo Auto Transform Horizontal Lines, nos permite configurar que una línea horizontal se adapte automáticamente al tamaño de clúster o no. Si por ejemplo vamos al gráfico y dibujo una línea horizontal, por ejemplo en ese nivel, aumento el zoom y puedo ver que la línea pasa específicamente por el medio de ese clúster. Y yo vuelvo aquí
y elijo Auto Transform Horizontal Lines, como pueden apreciar, la línea se extiende, se hace más gruesa para señalizar totalmente el clúster en el cual fue dibujada. Del mismo modo, si yo trazo una línea vertical sobre una vela cualquiera y vuelvo a este menú, en el campo de Auto Transform Vertical Lines, si habilito la opción, la línea se ajustará para cubrir toda la vela en la cual fue dibujada. Obviamente que pueden definir cuán transparente quieren que sea el color de la línea para que no pase como en este caso y la vela directamente no se vea. Volviendo a las opciones, vamos a ver las tres últimas que tenemos aquí. El campo Price Offset nos permite regular el espacio que existirá entre el eje del precio y el gráfico. Si yo aquí modifico este valor, por ejemplo voy a poner 50, cierro, me desplazo y al final del gráfico pueden ver que la distancia que había entre el eje del precio y el gráfico en sí ahora ha sido disminuida. Si vuelvo al menú y ajusto nuevamente esta opción, cierro y al desplazarme hasta el final pueden ver que la distancia aumenta. Del mismo modo, encontraremos aquí la opción Chart Vertical Offset, que nos permitirá regular la distancia entre nuestro gráfico y los márgenes superior e inferior de la ventana. Nuevamente, puedo modificar este valor y, como pueden apreciar, el gráfico queda más centrado y me genera un margen en esta zona inferior y un margen en la zona superior. Si modifico este valor y lo pongo, por ejemplo, en 1, el menor valor disponible, van a ver que el gráfico queda prácticamente pegado al borde de cada uno de los márgenes. Finalmente, la última opción, probablemente no puedan apreciarla mucho en el video, pero Smoothing nos permite suavizar la nitidez del gráfico. Un poco ahí tal vez puedan apreciar cómo cambia el aspecto en sí al habilitar o no esta opción. Yo recomiendo particularmente que la dejen habilitada, ya que el gráfico se ve un poco mejor. Con esto hemos llegado al final de este 10º tutorial sobre la plataforma de trading Atas. Espero que luego de ver este video puedan utilizar las diferentes opciones incluidas en el menú Visual Settings para personalizar sus gráficos y adaptarlos a sus necesidades. Como siempre, si les gustó el video o si la información les resulta de utilidad, pueden suscribirse al canal para estar atentos a las novedades. Por mi parte, esto es todo por hoy y me despido hasta el próximo video. Saludos para todos.